Pues un saludo, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a nuestro canal Divina Misericordia Miami, transmitiendo desde el santuario la Casa de la Divina Misericordia, aquí en la Arquidiócesis de Miami. Continuamos hoy con las meditaciones y enseñanzas, leyendo a través de la historia de la salvación. Hemos encontrado en la vida de muchos santos de la Iglesia que algunos han escrito sobre sus experiencias de visitar el cielo, el purgatorio, el infierno, y otros han tenido visiones sobre ellos. Uno de estos santos es nuestra querida Santa Faustina, y nuestra meditación de hoy pues la hemos titulado El cielo, el purgatorio y el infierno. Comencemos preguntando quiénes se encuentran en el cielo. Pues el Catecismo de la Iglesia, el número 1023, nos dice: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. En el 1025, el Catecismo también nos dice: vivir en el cielo es estar con Cristo. Para entrar en el cielo, tenemos que haber alcanzado la santidad aquí, en la tierra, o habernos purificados, santificados en el purgatorio. En el cielo solo hay santos, de los cuales solo conocemos por su nombre aquellos que la Iglesia Católica ha canonizado. Sin embargo, hay miles de millones de almas santas en el cielo. Cuando leemos las vidas de los santos, muchas veces encontramos que algunos tuvieron experiencias extraordinarias relacionadas con nuestra vida eterna, es decir, en el más allá, tal como se refiere el mundo, ¿verdad?, a lo desconocido, por falta de fe y de esperanza. Santa María Faustina, el apóstol de la Divina Misericordia, nos escribe en su diario sobre sus experiencias al visitar el cielo. En el número 85, ella escribe: el viernes, después de la Santa Comunión, fui trasladada en espíritu delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios vi las potencias celestiales que adoran a Dios sin cesar. Más allá del trono, vi una claridad inaccesible a las criaturas. Allí entra solamente el Verbo encarnado, Jesús, como intercesor. Luego, en el número 777, ella escribe: hoy en espíritu estuve en el cielo y vi estas inconcebibles bellezas y la felicidad que nos esperan después de la muerte. Vi como todas las criaturas dan incesantemente honor y gloria a Dios. Vi lo grande que es la felicidad en Dios, que se derrama sobre todas las criaturas, haciéndolas felices. Y todo honor y gloria que las hizo felices vuelven a la fuente, y ellas entran en la profundidad de Dios, contemplan la vida interior de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nunca entenderán ni penetrarán. Esa fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero siempre nueva, brotando para ser felices a todas las criaturas. Ahora comprendo a San Pablo, que dijo: ni el ojo vio, ni oído oyó, ni entró al corazón del hombre
lo que Dios preparó para los que Él ama y para los que le aman a Él. En el número 779 escribe: esta gran majestad de Dios que conocí más profundamente que los espíritus celestes, adoran según el grado de la gracia y la jerarquía en que se dividen. Al ver esta potencia y esta grandeza de Dios, mi alma fue conmovida. Mi alma no fue conmovida por espanto ni por temor. No, absolutamente no. Mi alma fue llenada de paz y amor. Y cuando más conozco a Dios, tanto más me alegro de que Él sea así. Y gozo inmensamente de su grandeza. Y me alegro de ser tan pequeña, porque por ser yo tan pequeña, me lleva en sus brazos y me tiene junto a su corazón. En el 780, ella escribe: oh Dios mío, qué lástima me dan los hombres que no creen en la vida eterna. Cuánto ruego por ellos para que los envuelva el rayo de la misericordia y para que Dios los abrace a su seno paterno. Oh amor, oh Rey. El Catecismo en el 1026 también nos dice que Cristo por su muerte y resurrección nos ha abierto las puertas del cielo. Las puertas se cerraron detrás de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando engañados por Satanás cometieron el pecado de desobediencia e idolatría y fueron expulsados del paraíso. El paraíso que es una prefiguración del cielo. Como resultado de ese pecado, la humanidad ha heredado sus consecuencias. El hombre no podía regresar a la presencia de Dios hasta que Cristo nos salvó por los méritos de su pasión y muerte. Jesús nos liberó de las garras del pecado, de la muerte y del demonio, y nos abrió las puertas del cielo. Hoy, para la gracia de Dios, podemos apropiarnos de la salvación que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Pero tenemos que ser consecuentes. No podemos vivir nuestra vida como nos plazca hacerlo. Jesús nos enseñó cómo vivirla, cumpliendo sus mandamientos, sobre todo el nuevo, el mandamiento del amor. Sin embargo, seguimos viviendo en medio de una batalla espiritual. En la carta de Pablo a los Efesios 6:12 leemos: porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Dios, en su infinita misericordia, nos creó libres, tan libres que hasta podemos negar su existencia, odiarle, blasfemar y cometer actos de sacrilegio contra Él. Es en esa libertad que tenemos que escoger entre el bien y el mal. Satanás, la personificación misma del mal, y los espíritus malignos, los ángeles caídos, a pesar de haber sido arrojados al infierno, andan sueltos por el mundo, tratando de arrebatarnos nuestra alma, y no van a cesar de hacerlo y de tratar de lograrlo hasta el mismo momento de nuestra muerte. Hablemos ahora un poco del purgatorio. Las personas que mueren en la gracia de Dios, pero que no están completamente purificadas, aunque están seguras de su eterna salvación, después de su muerte tienen que purificarse para obtener la santidad que les permitirá entrar en el cielo. La Iglesia le llama purgatorio a esta purificación final, antes de la entrada en el cielo, que es
completamente distinta del castigo de los condenados al infierno. La doctrina referente al purgatorio la podemos encontrar en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, y también en la primera carta de Pedro, en el primer capítulo, versículo 7. Ambas citas nos hablan de un fuego purificador. En el Evangelio de Mateo, en el 12:32, también la Sagrada Escritura nos dice: el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Esto implica que algunos pecados pueden ser perdonados en el futuro. Esta enseñanza sobre el purgatorio se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla también la Sagrada Escritura. En la segunda carta de Macabeos, 12:46, leemos: por eso mandó Judas Macabeo, uno de ellos, Judas Macabeo, mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. El Catecismo de la Iglesia, el número 1032, nos dice: desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular, el sacrificio de la Santa Misa, ¿para qué? Para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. En el diario de Santa Faustina podemos también encontrar su visita al purgatorio, acompañada de su ángel de la guarda. En el número 20 del diario, ella escribe: vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas, ¿cuál era su mayor tormento? Y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. La añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba a las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas, sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo señas de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a estas almas sufrientes. Y luego finalmente hablemos sobre el infierno. El Catecismo de la Iglesia, en el 1035, nos dice: la enseñanza de la Iglesia confirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios.
A no ser que tomemos libremente la decisión de amar a Dios libremente, Él nos respeta, no nos obliga, no podemos estar unidos a Dios. Tampoco podemos amarle si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Acordémonos que los 10 mandamientos de Dios pueden resumirse en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El mandamiento del amor. Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. Ahí Jesús nos hace ver que no llegaremos al cielo si no somos misericordiosos y ayudamos a los pobres y a los humildes, porque cuando ayudamos al más pequeño de ellos, lo ayudamos a Él, porque ellos son sus hermanos. El Catecismo en el 1033 nos dice que morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, que son los santos en el cielo, es lo que se designa con la palabra infierno. En la Constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, sobre la Iglesia, nos dice el concilio: como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Prepararás al mundo para mi segunda venida. Las palabras de Jesús a Santa Faustina, su misión y también la nuestra, también la nuestra. Tenemos que estar continuamente en vela, como dice Vaticano II. El Catecismo en el 1037 nos sigue diciendo también esto: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria un rechazo, una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en ese pecado mortal hasta el final. En la liturgia eucarística, es decir, en la Santa Misa y en las plegarias, o sea, nuestras oraciones, ¿no?, nuestras oraciones diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Dios quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen, ¿no?, que todos lleguen a salvarse. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz en nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos en tus elegidos. Ese es el misal romano, el número 88. En el diario de Santa Faustina, la santa nos describe su visita al infierno, acompañada también de su ángel de la guardia. En el diario 741, ella escribe: hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión, escribe ella. Los tipos de tormentos que he visto: primero, el primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia.
El tercero, aquel destino que no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma está atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ella ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no hubiera sido sostenido la omnipotencia de Dios. Me sostuvo la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa que con el sentido que él peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse, diciendo que el infierno no existe, o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto que terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. Hermano, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él nos ha preparado el camino para que podamos llegar al cielo. En Él, que es la verdad absoluta, encontramos nuestra fe, nuestra esperanza. En Él, que es la vida, encontramos la vida eterna. Y antes de terminar, quisiera rezar con ustedes esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y decimos, Jesús, en ti confío.